Buenas noches. Este jueves fue aprobado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el acuerdo que con ese país suscribieron México y Canadá. Y por lo mismo, dada la confusión que se vivió, pues como una semana antes, tengo aquí como invitado a mi gurú en asuntos económicos, mi compañero Jesús Rangel. Gracias, Chucho, por estar acá. No, gracias por la invitación, Carlos. Porque quiero entender de manera clara qué pasó, que parecía que íbamos a perder otra vez, ahora otra mitad del territorio, cuando el señor Jesús Seade pone un tuit en la madrugada y vuela a Washington, y parecía, en palabras del presidente López Obrador, que se había hecho algo sucio en lo oscurito, así dijo, con lo que se había firmado en Palacio Nacional. Por favor, para la audiencia, para mí, acláranos qué pasó. Sí, bueno, pues es falta de información. A ver, me regreso un poquito a la firma de los documentos en Palacio Nacional. Inmediatamente el US Trade, con quien se negoció, publicó infinidad de documentos. El completo, el addendum, que era el punto crítico, completito. Más el addendum en lo que respecta al tema laboral. El laboral, y tenía también algo de medio ambiente. Ya. Un agregado. Exacto. Eso. ¿Qué conocían los tres países? Que conocían, sí, claro, pues es el que firmaron. Los negocios, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Bueno, inmediatamente publica para cada estado de Estados Unidos cómo los va a beneficiar. ¿A cada entidad? A cada entidad, ahí, pero los hace públicos en su portal. Y adicionalmente, por cada tema negociado, llámale reglas comerciales, subsidios agrícolas, obviamente la laboral, medio, todo, una hoja muy específica de qué, a diferencia de... ¿En qué los puede, digamos, beneficiar? Exactamente, o y los cambios. Deben tener cuidado. Exactamente, ¿no? Respecto a... Para cada uno de los estados para cada uno de la Unión Americana. Exactamente. Y aquí, pues esto estoy hablando que fue en la mañana después de la firma. Aquí, pues eran las 8 de la noche y en el Senado todavía no recibían a SEADE, no recibían el documento, no recibían nada. Pero ya el Senado mexicano aprobó el acuerdo, pero lo aprobó en unas cuantas horas. Yo creo que difícilmente pudo haber sido leído el tratado. Yo no creo que lo hayan leído. Yo creo que ahí fue famoso dedazo. Y sin ver más complicaciones posibles o futuras. ¿Y por qué sí las vio el señor Seade? A ver, por la tarde en Estados Unidos, obviamente se aplauden, y la AFL-CIO, que todos sabemos que es la principal agrupación de trabajadores. Es lo que era o llegó a ser aquí la CTM. Exactamente. Pero con un agregado, tiene 30, 40 legisladores. Entonces, diciendo que habían logrado lo que ellos se proponían, que como todo es perfectible, pero que había un asunto muy importante. ¿Cuál? La posible revisión de políticas que se aplican en México en materia laboral, elección de sindicales, salarios, por hablar de unos, y con otro agregado, a todas las empresas en México, es decir, no solo las mexicanas, sino también las que vienen del exterior y complementan una cadena productiva. Entonces, y ahí es donde suenan las alertas. Lo que se habló de que vendrían inspectores. Exactamente, y que en el documento, por abajo del agua, habían agregado, sí va a haber inspectores, pero no van a inspeccionar, no van a hacer la función de inspección. No, son agregados en la embajada. Agregados laborales. Pero, como hay agregados de otra naturaleza. Sí, culturales y también hay de economía, etcétera. Militares, etcétera, sí. Exacto. Bueno, eso lo supimos después, pero en ese momento sonó la alerta y la alarma. Y el subsecretario se fue con la finta. Se fue con la finta y pues se va a negociar o a platicar directamente con el negociador. Pero llega y le dicen,
Espérate. Relax. Sí. Relax. No problem. No problem. Pero fíjate bien que yo creo que no hay problema. Yo creo que efectivamente lo reitera en la carta que le da el propio negociador de Estados Unidos a Jesús Seade. Le dice claramente, no va a haber inspectores. Eso es correcto. Pero las partes, es decir, algún afectado trabajador puede solicitar que revisen, supervisen la elección de un líder sindical, porque considera que lo puso la empresa. ¿Sí? Entonces, estas gentes en la Embajada de Estados Unidos, es una empresa además que exporta productos a Estados Unidos, y él considera el quejoso de que hay ventajas o desventajas según... ¿Competencia desleal o comercio desleal? Correcto. En ese momento, la gente especializada en materia laboral que van a estar en la Embajada de Estados Unidos puede solicitar información a la Secretaría del Trabajo, que es la que tiene que llevar pues toda la documentación de este tipo. La revisan, no se siente satisfecho, es cuando pueden convocar al panel. ¿Sí? ¿El panel en qué consiste? Sí, son 3 personas especializadas, escogidas por cada una de las partes. Uno por México, pensando en Estados Unidos, otro por Estados Unidos. Y un tercero, ese sí es independiente. Ellos reciben el caso, lo revisan, van a la planta, todo lo que sea necesario hacer y toman una decisión. La decisión puede ser, tiene razón el quejoso, o puede decir, no problem, ¿ok? Bueno, pero sí hay, incluso en la carta, cuestiones que, como es inédito, nunca se había hecho. En ningún tratado comercial existe. Este es el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, que incluye esto, y también en materia ambiental va a haber lo mismo, pero en cuestiones de medio ambiente. No se ha dado, y pretende Estados Unidos hacerlo con otros tratados que está negociando o que tiene en el mundo. En el mundo. Bien, bueno, son paneles independientes, 3 personas, pueden solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los 3 países cuando haya cuestiones fundadas de buena fe sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular están viendo violados sus derechos laborales fundamentales. Es muy importante. Exacto. Pero a mí me parece saludable. No, también a mí. El punto, como es inédito, hay temores. A ver, te planteo una cosa. El río Sonora, que ahorita otra vez tomó importancia. La contaminación de Grupo México, de la minera, de una de las minas de Grupo Ya México. pasó mucho tiempo. Bueno, pues todavía hay quejas. La empresa entiendo que ya... No, ya se solventó, pero sigue habiendo quejas y ya estuvo el titular de Semarnat allá ayer y otra vez van a hacer una investigación. Bueno, todos esos son procesos que uno dice, pues si está bien, porque revisen las cosas, etcétera. Pero, ¿qué va a implicar para la empresa que detenga sus operaciones? Entonces, estas investigaciones, todavía no lo sabemos, estamos interpretando. ¿Qué va a pasar con los mineros de concesiones canadienses? Bueno, canadienses o del país que sea, o mexicanas. O mexicanas mismas, sí. Esos son los puntos finos, pero también la industria automotriz. Que alguien diga, oiga, en Volkswagen, el líder que está allí es alemán, no es mexicano. Bueno, pues a lo mejor ya es mexicano, pero en principio pues tienes que investigarlo. Ahora, ¿qué implica o qué puede pasar? ¿Retrasos en la producción? ¿Nada más en Volkswagen o en toda su cadena productiva que son vidrio, llantas? Es decir, son supervisiones o estudios o como se quiera ver que eventualmente pueden perjudicar la operación comercial, que es el sentido del tratado. Porque no lo hemos visto cómo se va a actuar. Bueno, no hay antecedentes. No creo que haya por eso hablan de buena fe. Temor, porque finalmente yo creo que todo esto tiende a transparentar las prácticas obrero-patronales en beneficio pues de todos, ¿no? Sí, vamos, yo creo que... Incluidos los consumidores. Sí, claro, y además se habla muy claro que se respetan las leyes locales, o sea, no va a decir en Estados Unidos nosotros tenemos esta práctica y se tiene que aplicar. No es el caso, pero sí sacudió
Y bueno, ya cuando se Con empieza a calambre, aplicar, pero con calambre. Ante un ingrediente novedoso en lo que son los acuerdos comerciales transnacionales, en este caso trilaterales, ¿verdad? Pero estamos hablando de un tratado que comprende, dicen, el mercado más poderoso del mundo. Sí, evidentemente los 3 países lo hacen. Y también es una forma de competir contra Estados Unidos, digo, China, contra los que no los están en el países tratado. asiáticos, claro. Ahora, Chucho, finalmente, creo que, ya lo he dicho, que estos acuerdos, pues el pionero es Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Pero fue modificado la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, muy avalado por Andrés Manuel López Obrador, por el presidente. Eso, de alguna manera, entra o no en la escuela neoliberal que ha sido tan satanizada. Totalmente entra. ¿Por qué? Brevemente dicho. Bueno, Nos quedan 30 segundos. Sí, es muy simple. No solo es comercio, es también abrir cómo estás manejando tu economía, cómo gastas el gasto público y cómo estás dando estímulos o subsidios o tiras el dinero. Neoliberal. Inflación también, control. Por eso Jesús Rangel es, pues, mi gurú, y yo pues, no soy tu pequeño saltamontes, solo soy un ignorante de asuntos económicos. Te agradezco mucho, Chucho. Carlos, como siempre, qué amable eres. Espero que hayamos entendido todos. Gracias. Gracias, Carlos. Y buenas noches.